Muy buenos días, Dios te bendiga rica y abundantemente. Quiero invitarte esta mañana para que me acompañes a la palabra de Dios en Lucas, en el capítulo 9, a partir del verso 28. Encontramos la situación que vive el Señor Jesucristo con uno de sus discípulos donde se transfigura, ¿no? Vamos a leer y vamos a meditar en esta palabra. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. No dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Perfecto. Mire que es una invitación que Jesús le hace a sus 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, pero es una invitación para que vean algo especial. Ese algo especial sucede por algo más especial que muchas veces nosotros despreciamos, y es la oración. Dice aquí: aconteció como 8 días después que invitó a sus discípulos al monte a orar. Y mire la frase tan linda del verso 29 de Lucas 9. Y entre tanto que oraba. Entre tanto que Jesús oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Entre tanto que tú y yo oramos, Dios puede hacer que sucedan muchísimas cosas. Y una de ellas es que la apariencia de nuestro rostro pueda cambiar porque nuestro corazón recibe sanidad. El corazón alegre, dice la Biblia, hermosea el rostro. Yo no estoy diciendo que cada vez que usted y yo oremos vamos a ser transfigurados. No, yo no me estoy inventando eso, ni más faltaba. Pero me aferro a esta frase tan linda: y entre tanto que oraba. Jesús estuvo un tiempo, no sabemos cuánto, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, no sabemos cuánto tiempo estuvo orando. Pero esa oración que él hacía empezó a tener un efecto inmediato en él mismo. Por eso me acerco a esta meditación esta mañana. No desprecies ni menosprecies la oración, tu propia oración. A veces pensamos que la oración eficaz es la oración que X persona hace por uno, cuando Dios mismo nos ha puesto a nosotros de su ADN. Dios mismo nos ha regalado el Espíritu Santo, promesa cumplida por el Padre, recordada por Cristo. Dios mismo nos ha puesto palabra. Dios mismo nos ha dado promesas en su palabra también. Y quiere que nosotros desarrollemos una vida de oración. Hoy me despierto con esta meditación que comparto contigo. Y quiero decirte que hace poco tuvimos un ayuno programado acá, el ayuno de principio de mes. Este mes lo hicimos un poco más largo, un ayuno de 7 días, porque tenemos un evento a final de mes. Y queremos pedir dirección a Dios en todos los aspectos. Estuvimos bastante metidos en la oración como congregación, pero también nos dimos cuenta que nos falta desarrollar más oración en lo personal. Entre tanto que tú oras, hasta tu apariencia en tu rostro va a cambiar, porque tu corazón recibe gozo, alegría, paz, consuelo. Y se nos presentaron situaciones que uno dice: caramba, no los había organizado, me agarran fuera de base. Sí, pueden pasar, pero entre tanto que tú oras,
Si tú eres de los que tiene que subirse a un bus o a un metro o a un tren y hacer un desplazamiento largo, o aún en tu coche, en tu auto, de esas horas o de esa hora o de esos minutos que pasas en ese desplazamiento, ¿cuánto tiempo inviertes en tu oración? Porque también puedes usar ese tiempo. Porque entre tanto que oras, las cosas pueden cambiar. Otro aspecto súper importante que encontramos aquí es el hecho de que cuando Jesús terminó de orar, la gloria de Dios se manifestó, una nube lo rodeó, y de esa nube se escucha la voz de Dios, y dice: a él oíd. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Qué curioso. En el Apocalipsis, el Hijo amado, Jesús, nuestro hermano mayor, dice: el que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y lo dice 7 veces. Dios le dice a sus discípulos, los discípulos de Jesús: óiganlo a él. Y Jesús, un poco de tiempo después, dice: oigan al Espíritu Santo. ¿Sabe qué hace la oración? La oración me prepara para oír la voz del Padre. Bien sea directamente de Él, o bien sea directamente de Cristo, o bien sea directamente del Santo Espíritu. Lo más seguro es que en este tiempo sea a través del Espíritu Santo. Yo le invito a que multiplique sus tiempos de oración personal, a que aumente sus tiempos de oración personal, a que madure su oración. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, dice Santiago 5. Dice: pero oró a Jehová y no llovió, y volvió y oró, y cayó agua cuando volvió a orar. Era un hombre que, aunque sufría y pasaba situaciones como las suyas, como las mías, como las nuestras, era un hombre que había desarrollado este tema, la oración. Muchos aspectos en tu vida no se solucionan no porque la voluntad de Dios no se cumpla, sino porque la voluntad de Dios es que tú ores sobre ese asunto. Y tu oración no es una orden para Dios. Tu oración es la voluntad de Dios que quiere que tú ores. Hay muchos aspectos en nuestra vida que no se están cumpliendo, no porque Dios no quiera, repito, sino porque no nos hemos doblegado, no hemos doblegado el ego, el orgullo, la autosuficiencia. Entre tanto que oraba. ¿Qué va a suceder cuando tú empieces a orar? De pronto, entre tanto que tú oras, Dios aumenta tu fe. De pronto, entre tanto que tú oras, Dios quita la indiferencia. De pronto, entre tanto que tú oras, Dios te quita la ceguera y empiezas a ver las cosas como tienes que verlas. Te invito a que podamos poner esta frase en nuestro corazón y aumentemos nuestros tiempos personales de oración. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente jornada. Hasta pronto.